Ya está. Ahora vamos a irnos a donde nos hemos quedado. Vamos a ver, nos hemos quedado en la diapositiva número 8, en los objetivos de la contabilidad, ¿no? Muy bien, estábamos explicando el objetivo administrativo, que era proporcionar información básicamente para uso interno, y estábamos conversando sobre eso, ¿no? Para mejorar el desempeño, o sea, a través de la información que da la contabilidad, pues sirve para la planeación, dirección y control de la empresa. Y con ello ayuda a tomar el análisis de esa información que nos brinda la contabilidad, nos ayuda a tomar decisiones empresariales, ¿no? Es para uso interno, también para uso externo, porque la contabilidad, por ejemplo, en esencia, no solamente sirve para la empresa, sino sirve para instituciones, ¿no es cierto? Empresas y personas que están fuera de la empresa, ¿no? Y decimos, por ejemplo, nuevos inversionistas, ¿no? La información contable sirve para esos nuevos inversionistas para poder ver pues, si es posible invertir en la empresa, ¿no es cierto? Sirve a los proveedores para ver los que nos proveen, pues mercaderías, materias primas, para ver si somos sujetos, si vamos a poder pagar esos insumos, mercaderías o materias primas que adquirimos, y sobre todo si nos brindan créditos, ¿no es cierto? Nos dan líneas de crédito en la compra de esos inventarios, ¿no? Al igual que las instituciones financieras, ¿no? Para ver si todos somos sujetos de línea de crédito, ¿no? De línea crediticia. ¿No? Ese es el aspecto administrativo, el objetivo administrativo. El objetivo económico, ¿no? Ahí, brinda información del patrimonio de la empresa. ¿Listo? Clarito eso. Esto es importante. Brinda información del patrimonio de la empresa. Listo. Acá lo vamos a poner con azulito. O sociedad, porque la empresa también puede ser una sociedad, vamos a ver más adelante, ¿no? ¿No? Empresa o sociedad. Sociedad es cuando es más de un integrante, ¿no? En su conjunto. De la cantidad, ¿no es cierto? De la cantidad de bienes y activos que posee y que pertenecen, ¿no es cierto?, a esa empresa, con lo cual podría generar mayores ingresos, con los que generan en realidad los ingresos y el desarrollo de su actividad económica, ¿no? Ese es el objetivo, desde el punto de vista económico, el objetivo de la contabilidad bajo el punto de vista económico. Entonces, brindar información del patrimonio, de todo lo que posee la empresa, que puede ser los bienes, los activos, ¿no es cierto?, que les permite generar a la empresa mayores ingresos. Y ese factor económico, ¿no es cierto?, ¿no? Ese término económico está relativo con los ingresos, ¿no? En el desarrollo de la actividad económica de la empresa. No olvidar que la actividad representa el giro, ¿no? Vuelvo a recalcar eso. ¿Qué es la actividad de la empresa? La actividad económica de la empresa. Es a lo que se dedica pues la empresa, ¿de acuerdo? Eso es a lo que se dedica la empresa. Entonces, tenemos diferentes giros, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Los giros van con la clasificación también, en algún tipo de clasificación de empresa, ¿no? Los objetivos financieros, dicen, nos muestra la capacidad que posee la empresa de poder hacer frente a las deudas. Entonces, el objetivo financiero de la contabilidad es medir la capacidad, ¿no?, de las empresas, ¿no? ¿Para qué, Junior? Junior, vamos a observar Junior. ¿Para qué? Para hacer frente a las deudas, ¿no? A sus deudas. Hacer frente a las deudas que tiene. ¿Listo? Ese es el objetivo financiero. Lo que es lo mismo, ¿no es cierto? La liquidez. ¿Con qué pagamos? Pues con un activo líquido, ¿no es cierto? Las deudas las pagamos con activo líquido. Y ahí viene la liquidez, ¿no? De ese término, líquido. Para poder hacer pago pagar su honra o pagar sus deudas. ¿Listo? Ese es el objetivo financiero. Medir la capacidad que tienen las empresas frente a las deudas. ¿Y cómo las mido? A través de la liquidez que tiene la empresa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace una empresa líquida? La operación contable, ¿no? La operatividad empresarial es lo que hace líquida una empresa, ¿de acuerdo? Entre más movimiento tenga la empresa, más rotación va a tener y por ende, ¿no es cierto?, mayor liquidez, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esos son los tres objetivos básicos de la contabilidad.
Listo. A ver, funciones de la contabilidad. Vamos a ver, ¿ah? Después vamos a pasar a la sesión que nos corresponde, la sesión 2. Vamos a terminar este punto de la sesión 1. ¿Ah? A ver, las funciones que tiene que llevar la contabilidad son las siguientes. Primero, registrar los datos. El registro de los datos es una función básica. ¿Listo? Es una función, acá vamos a marcar lo más importante, es una función básica de la contabilidad. ¿Listo? Muy bien. El registro de los asientos se realiza en el libro diario. Eso hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos practicado el registro de los asientos contables, lo realizamos en el libro diario, libro diario en forma cronológica. ¿Qué significa en forma cronológica? Como se van dando, ¿no? Día a día, ¿no es cierto? Eso es de forma cronológica. Por ejemplo, tengo una venta, he tenido una venta. El día de hoy día, ¿no? Registro. Mañana tengo una compra, mañana registro la compra. Ese es hacer el registro en forma cronológica, todos los días que se generen las operaciones, ¿de acuerdo? Esa es una función de registrar los datos. Y es una función básica, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer. Y en él se anotan todo el tipo de transacciones comerciales. Anadelia Huiza Tañire. Anadelia Huiza, presente. Muy bien. Y en él se anotan todo tipo de transacciones comerciales, ¿no es cierto? Claro, todo tipo de transacciones comerciales porque anotamos pues, las compras, ventas, gastos diversos, ¿no? Como por ejemplo el teléfono, la internet, la planilla, lo que fuera, ¿no? Y también de carácter financiero, como por ejemplo nos podemos hacer préstamos, pues, ¿no es cierto? Que tiene la sociedad o la empresa, ¿no? Esa es la función de registrar los datos. Es la función básica. ¿Qué significa la función básica? Es la primera función que debemos de realizar. ¿Listo? Después tenemos, ¿qué otra función después del registro viene? La clasificación de los datos, clasificar los datos. La clasificación de los datos contables que introducimos en el libro diario se realiza en el libro mayor. Sí, ¿no es cierto? Centralizamos en el libro mayor. Entonces, una vez que hemos registrado esos datos, tenemos que, esos datos contables, ¿no es cierto? Introducirlos, ¿dónde? En el en el libro diario y después en el libro mayor. ¿Cómo las clasificamos? Clasificamos los datos. Clasificamos primero todas las ventas, todas las compras, todos los gastos, ¿no es cierto? Por su naturaleza, lo registramos en el libro diario y después lo registramos en el libro mayor. Ahora, el libro mayor separa los movimientos de diferentes cuentas contables en forma también cronológica. De esta forma obtendremos información de todos los movimientos, ¿no es cierto?, realizados por un cliente, proveedor, bancos, caja, etc. Entonces, esa es la función del libro mayor. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el libro mayor lo podemos hacer súper analítico, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos, podemos hacer el libro mayor por lo que es cada proveedor, ¿no? O por cada cliente que tenga la empresa, o por cada banco, por ejemplo, en las cuentas bancarias, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahí lo podemos hacer sumamente detallado. Resumir la información, esa es otra función. ¿Qué implica resumir la información? Con ayuda del libro mayor, los datos obtenidos se agrupan para la composición del balance. O sea, ¿se acuerdan cuando hacíamos el balance de situación o estado de situación financiera? ¿No es cierto? El balance de situación, también llamado balance general o estado de situación financiera, es lo mismo. Y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, ¿no? ¿Listo? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que acumulamos, en un libro mayor me sale el acumulado de todo el movimiento de la cuenta caja y bancos, ¿no es cierto? Lo centralizamos ahí. De todos los movimientos que ha tenido esa cuenta, por ejemplo, ¿no? De efectivo y equivalente efectivo, de lo que es, por ejemplo, la cuenta de cuentas por pagar diversas, etcétera, ¿no? O proveedores o mercaderías, ¿no? Ahí lo resumimos, ¿no? Lo concentramos. Resumimos esa información. Y una vez que le hemos resumido esas cuentas, lo colocamos en el estado de situación financiera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del auge de trabajo? Ahí lo colocamos, ¿no? No colocamos todas las 10, sino una sola 10 con sus saldos en el debe y en el haber, ¿no? Ese resume la información. Entonces, con la ayuda del libro mayor,
¿no? Con ayuda del libro mayor, los datos obtenidos, estos datos que estamos obteniendo de las operaciones empresariales, se agrupan, ¿no es cierto?, para la composición o para el armado, ¿no es cierto?, tanto del balance como el estado de ganancias y pérdidas. ¿Listo? Para eso nos sirve. Por ejemplo, observando el mayor, podremos saber todo lo que nosotros nos debe un determinado cliente, o lo que nosotros debemos a un proveedor, ¿no es cierto? Si queremos saber cuánto nos debe la totalidad de los clientes y cuánto debemos a los proveedores, realizamos una consulta al balance de estado de situación, ¿no? Situación financiera se refiere a eso, ¿listo? Porque ahí está básicamente resumido, ¿no? Debemos tanto, ¿de acuerdo? A esta persona, a esta empresa, ¿no es cierto? Tenemos pendientes de pago, ¿no? Perdón, o tenemos pendientes por cobrar a esta persona, o a esta empresa, ¿no es cierto? A este cliente, lo podemos identificar. Eso es resumir la información. Análisis de la información para la toma de decisiones y pago de impuestos. Uno de los objetivos, muchachos, de la contabilidad es calcular los impuestos. ¿Ya? Es una parte, ¿eh? No es una parte, no es todo, jóvenes, ¿no? Eso hay que ser bien claro, no es todo, ¿listo? No es todo. Es uno de los objetivos, es calcular los impuestos, es una parte de la contabilidad, que deberemos abonar al Estado, que papá Estado, ya saben que papá Estado vive de los impuestos, ¿no es cierto? Entonces papá Estado está interesado en el movimiento de las empresas y básicamente lo que hace es tener un ente regulador, ¿no es cierto? Ese ente regulador, ese ente regulador es pues la SUNAT, ¿no? ¿Para qué? Para efecto del pago de los impuestos, ¿no? Muy bien. Por último, una vez estamos todos los datos en el balance de situación y pérdida de ganancias, la contabilidad nos servirá para analizar cuál es la situación de la empresa y cuál es su evolución. ¿Listo? De esta forma, intentar vaticinar lo que sucederá en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde viene el análisis? El análisis, por ejemplo, de la información es cuando ya tenemos todos los datos en los estados financieros, que puede ser el balance o estado de situación financiera o situación económica, ¿no es cierto? Y básicamente con esos datos, ¿no es cierto?, nosotros podemos proyectar, ¿no? Miramos pues evolución porque vemos la información comparada, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando la parte económica y financiera de la empresa y podemos proyectar hacia el futuro, ¿de acuerdo? Podemos proyectar hacia el futuro. Muy bien. Y eso me sirve para la toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo innovar, no? Igual que el pago de impuestos, puedo repetir, ¿no es cierto? Resumiendo acá, el pago de impuestos, Jenny Margot, llamó Cachaco, ya está Jenny Margot. Para el pago de impuestos, por ejemplo, ya sabemos, ¿no?, que al Estado, el impuesto que cobra el Estado son dos, básicamente, ¿no? Los más importantes, el IGB y el impuesto a la renta. Son los impuestos más importantes para el Estado. ¿Por qué son los más importantes? Porque es de donde recauda más dinero, ¿no? Para efecto de su proyección. Entonces, siempre está pendiente de eso, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la contabilidad es calcular, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Es calcular los impuestos que se le da para el Estado. Y lo más importante son el IGB y el impuesto a la renta. Por último, tenemos datos en los balances de situación pérdidas. A ver, acá tenemos con los datos que tenemos en los estados financieros, sea el balance general, estado de situación financiera, ¿no es cierto? O el estado de situación económica, pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? La contabilidad nos brinda o nos sirve para analizar la situación de la empresa. Esos datos nos sirven para analizar la situación de la empresa. ¿Y cuál es su evolución? ¿Por qué su evolución? Porque vamos analizando año a año cómo ha ido mejorando, ha ido retrocediendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo más activos, tengo menos activos, estoy comprando más, estoy comprando menos, estoy vendiendo en promedio más, de diferencia de este año al año anterior. Entonces, todos esos datos representan evolución, ¿no? Y estos estados financieros me dan esa información. Ya está. Y también me dan información para poder vaticinar. Vaticinar es hacer una proyección, mirar hacia el futuro, ¿no es cierto? Eso es vaticinar, mirar hacia el futuro. Eso también me dan la información de los estados financieros. ¿De acuerdo?
Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Jóvenes, a ver, voy a preguntar. Ana Delia, ¿alguna pregunta, hijita? Profesor, buenas noches. No, sí estoy comprendiendo. Voy a darle una repasada. Ya está. Bueno, de todas maneras, como les digo, vamos a cambiar cada vez que hagamos una, por ejemplo, esta es la sesión uno, ¿no? Acá lo voy a dividir, ¿ya? La empresa, ahorita vamos a entrar a la empresa, es necesario que conozcan esto. Vamos a ponerle acá sesión 2. Vamos a poner ahí, sesión 2. Vamos vamos a ver. Vamos a cambiar de diseño. Vamos a ver acá. Vamos a ver, diseño. Acá le vamos a colocar, listo. Esta la vamos a eliminar. Acá está. Sesión 2 vamos a poner. 2, ya está la empresa. Empresa, ya está. Listo. Ahora miren cómo vamos a trabajar. ¿Ah? Estoy probando, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una prueba del trabajo. ¿Cómo vamos a chambear, jóvenes? De la siguiente forma. A veces nos cuesta pues leer, básicamente nosotros no somos de lectura, ¿no es cierto? Y a veces también, no digo que ustedes, ¿no? Yo no creo que ustedes sean de esa forma, tampoco leemos, ¿no es cierto? No repasamos lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que terminemos una sesión, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá hay sesión 2, ¿no? Hemos terminado la sesión 1. Les voy a preguntar, ¿no? Uno por uno. Si no, como dije ayer, si no me contestan, ¿de acuerdo? En forma oral, me escriben y vamos a ir analizando, ¿ya? Por ejemplo, voy a empezar, ¿ah? A ver, pregunta para Wilmer Yanyaya. A ver, Wilmer. Wilmer. Si Wilmer no me puede contestar, Profesor, ahí buenas está. noches. Buenas noches, Wilmer. A ver, hijo mío, ¿cuál fue? A ver, te voy a preguntar esto, ¿ya? Vamos a ver, conceptos que básicamente los tenemos que tener bien fijos, ¿no? A ver, ¿cuál fue el origen de la contabilidad, Wilmer? Super Wilmer. Wilmer. Wilmer a la una. Profesor, A ver, dime, hijo mío. inició desde la época de los incas, desde el conteo de los quipus, algo así, desde su contabilidad de ellos. Le aprovecho, Wilmer, aprovecho. Sí, en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú fue el inicio de la contabilidad, bueno, es lo que se tiene, ¿no es cierto? Algo fijo porque no hay tablillas de otras culturas preincaicas referente a la contabilidad, la única que se tiene son a partir de los incas, es que en los incas por lo menos tenemos vestigios de llevar la contabilidad. ¿Y cómo se lleva la contabilidad en los incas? ¿Te acuerdas? Ayer hemos mencionado eso. ¿Qué instrumento utilizaban los incas para llevar la contabilidad? Wilmer, estamos con Will. Ahorita, Rosman, no te preocupes, no ansies, no ansies, ahorita te va a tocar. Super Wilmer, mira lo que está tejiendo en la figurita. ¿Cómo se llaman esos que está tejiendo en la figurita? Quipus, profesor. Ahí está. Los quipos eran como nudos, ¿no? Eran como nudos que hacían y esos nudos entre más grandes, más chiquitos. Bueno, eso representaba pues su organización numérica de los incas, ¿no? Ahí, por ejemplo, diferenciaban hasta, miren, en los quipus diferenciaban, ¿no es cierto, Wilmer? ¿Qué es lo que estaban contando? Pues, o sea, por ejemplo, pueden haber estado contando ganado y era un nudo especial, ¿no? Tenía un grosor determinado, igual lo que era la parte, por ejemplo, de la parte agrícola, ¿no es cierto? Muy bien, Wilmer. A ver, sigamos en orden, ¿ah? Vamos a anotar una. Karen Chaya. Karen, Super Karen.
¿Cómo estás, mi amor? Tu señal está medio entrecortada, entonces me vas a si sigue así, me vas a escribir, ¿ya? A ver, ¿quién dio el origen de la partida doble? ¿Dónde se originó la partida doble? ¿Quién dio la partida doble, hija mía? Esa partida doble, debe ya haber, ¿no? Esa partida doble, a ver. ¿Quién fue el autor de la partida doble en la contabilidad? ¿Me has escuchado, Super Karen? Karen Chayat. Escríbeme, escríbeme. Karen. A ver, a ver, a ver. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver, ¿ya? Van a tener otra oportunidad, ¿no? Ahora sí, Rosmel Yaya. Rosmel. Profesor, Ya, a ver, ¿quién originó la partida doble, hijo mío, en contabilidad? Luca Pacioli, Correcto, Luca Pacioli, ¿no? Luca, ¿y cuál sí, el fue padre de la el contabilidad padre de la mexicana. contabilidad? ¿En qué obra? No, era franciscano, Fraile. era un fraile, ¿no? Era un fraile. Listo, Ujú. era un fraile. ¿Te acuerdas de su obra? ¿Cómo se llamaba su obra? Um, no, no sé, profesor, pero sí sé que en la antigüedad también, según entendí, también fueron los mesopotámicos en las tablillas de barro que se Ah, ahí está, ¿no? ejecutaban. Es lo más antiguo que se ha podido encontrar, ¿no Sí, es cierto? claro, es lo más antiguo que se ha podido encontrar. Cuentas Creo con que era barro. escritura cuneiforme, se llama En, así. en los sumerios, ¿no es cierto? En los sumerios, sí, en Mesopotamia. Correcto, los sumerios era la cultura más, es como por ejemplo decir ahora, era el pueblo más desarrollado, como por ejemplo decir Estados Unidos, Sí, ¿no? Los sumerios. sí, Muy sí. bien. La obra la tenemos acá, mira, vas a ver, ahí está, vamos a ver, ahí está. ¿La chequeas? ¿Cómo se llama la obra? Sí, es Lucas Paciolo, la suma de la aritmética, geometría proporcional, ¿no? Ah, sí, profesora, Ah, ahí está. Muy bien, vamos a anotarte. A ver, vamos a anotarte. A ver, Rosmer. A ver, Anadelia. ¿Dónde está Anadelia? Sí, profesor. A ver, mi amor. A ver, ¿cómo contribuyeron los griegos en la contabilidad? Em, no sé, profesor, no le he escuchado mucho, estaba en el trabajo todavía. Eso la tenemos en lo tenemos en las diapositivas, ¿no? Que les he enviado y también que están en la room, ¿no? Lo mismo que les estoy mostrando. Los griegos, a ver, los griegos, Carolina Juro, vamos a anotar a Carolina Juro. Carolina Juro. Carolina C. Juro. Ya, los griegos, habían dos culturas, ¿no? Los griegos eran una serie de pueblos, ¿no? No es Grecia, por eso le dicen era una península, básicamente, ¿no? Donde había muchísimos pueblos, ahí había los espartanos, ¿no es cierto? Los espartanos debo recordar, Pepe, porque ahí, por ejemplo, de ahí fue inspirada esa película Leónidas y los 300, ¿no es cierto? Eran los espartanos, ¿no? Era una parte de los griegos, pero también teníamos los atenienses y otros pueblos más, pero no era la griega, la Grecia en ese caso desunida, ¿no? Después se unió la Grecia, se unificó. Pero en ese tiempo, eh, a ver, tenían el avance contable, ¿no es cierto?
Normalmente eran pues los atenienses, ¿no? Que eran la gente más estudiosa, ¿no? En realidad ellos tenían avance social, avance científico, ¿no es cierto? En todas las áreas, ¿no es cierto? Y una de ellas era la contabilidad. Simplemente porque básicamente, hay que recordar esto, muchachos, o sea, la contabilidad está relacionada mucho con el comercio, ¿no es cierto? Y los atenienses eran un pueblo de comerciantes, ¿no es cierto? Aparte de tener mucha, mm, mucha incidencia pues, en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo la filosofía, el derecho, lo que fuera, ¿no? Muy bien. A ver, hay que leer, ¿eh? Hay que leer a Anabel, ¿ya? A ver, vamos a la siguiente. Wildero Toribio. Wildero Toribio. ¿Está Wildero Toribio o no está Wildero Toribio? Si no tienes, no puedes cómo comunicar, vuelvo a repetir, ¿eh? Si no pueden comunicarse, escriban, ¿no? Si no, no tengo audio, me escriben, ¿ah? No está Wildero Toribio. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y Elisa tampoco está. A ver, Erika Danitza. Erika Danitza. ¿Está Erika Danitza? Erika Danitza. Profesor, Hola, mi amor. A ver, Erika Danitza. Vamos a ver, hijita. Vamos a irnos a la Edad Media, ¿ya? ¿Cómo fue la influencia de qué regiones en Italia, qué regiones de Italia fueron los que tuvieron mayor desarrollo contable? profesor, sería como en Florencia y Venecia. Venecia, ¿no? Venecia, Venecia, Florencia, Venecia. Venecia, ¿no? Hay una más. ¿Cuál es la Florencia? Está bien, Florencia, está bien, Venecia, ¿y qué más? Génova, Génova, ¿no? ¿Y por qué tuvieron el Génova. desarrollo, a ver, hija mía Erika, por qué tuvieron ese desarrollo contable? ¿Cuál fue el factor determinante? Para que se desarrollen su contabilidad como tal. Vendría como a partir de los, ¿cómo puedo decir? Era el comercio, ¿no? Esas tres ciudades, Florencia, Venecia, ¿y qué más? Génova, 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 Génova. son ciudades portuarias, ¿no? O sea, por ejemplo, una ciudad portuaria en el Perú, ¿cuál tenemos, hija mía, Erika? ¿Cuál De sería? Perú, Que tenga puerto, portuaria significa que tenga puerto, ¿no es cierto? A ver, una ciudad en el Perú que tenga puerto. Arequipa. ¿Arequipa tiene puerto? No, no sé. A ver, Lima tiene puerto, pues es en el Callao, ¿no es cierto? El puerto del Callao. Arequipa también, ¿no es cierto? Pero más propiamente en Mollendo, ¿no? En Cusco, profesor, ¿hay? En Cusco tenemos mar. Ah, no, profesor. Ujú. No, ¿no es cierto? No, Sí. a las ciudades que tienen puertos comerciales se les denomina ciudades portarias, ¿no? Puertarias. ¿Por qué? Porque tienen puerto. Y en el puerto se origina el comercio, donde llegan las mercaderías, donde salen las mercaderías también al extranjero, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Erika? Ya, por eso son ciudades puertarias. En ese tiempo, por ejemplo, ahora las mercaderías en nuestro tiempo también se pueden exportar a través de diversos medios, ¿no? En ese tiempo no había aviones, ¿no es cierto? Pero básicamente el comercio en casi un 90% se hacía en vía marítima, en ciudades que tenían puertos. Y Florencia, Venecia, ¿no es cierto? Génova tenían puertos, eran las ciudades más comerciales de Italia y por ende ahí había necesidad de la contabilidad, el desarrollo de la contabilidad y aplicación, por ejemplo, de la partida doble. ¿Por qué? Porque ingresaba pues mercadería y salía mercadería, ¿no es cierto, Erika? Sí, profesor. Ya está, mi amor. Entonces, ahí vamos a anotar. A ver, Junior, Soledad Ancaya. A ver, Soledad Ancaya. Junior. Junior a la 1. Junior a las 2.
Junior a las 3. Vuelvo a repetir, si no tienen, no tienen audio, escriban. Junior. 1, 2, 3. Pasamos. A ver, vamos a otra. Jenny Margot. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Vamos a ver. A ver, vamos a pasar contigo, ¿no? ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Para quiénes se llevaba la contabilidad? ¿Quiénes usaban la contabilidad en la Edad Media, hija mía? Edad Media. Edad media. El profesor, según lo que da un repaso, es que en esa época había un señor feudal que era el dueño de la tierra, ¿no? Como hemos dicho ayer, y pues él era el que cobraba este, los tributos, si no me equivoco, porque como decíamos que él era el dueño de la tierra, pues pasó eso. Claro, está bien. Y básicamente, es cierto, en la época feudal, los señores feudales eran los amos y señores, ¿no? De un área geográfica, ¿no? Grande, por ejemplo, ¿no? Una región. A ver, en tiempos modernos. El Cusco, por ejemplo, digamos, es la región del Cusco y eso pertenecía a un señor feudal, ¿no? Todo el Cusco, todo el área del Cusco, en Europa, por decir, ¿no? Haciendo un paralelo. Entonces, ¿qué hacía el señor feudal? El señor feudal empezaba a cobrar, pues, todo, ¿no? O sea, todos los recursos naturales que había en esa área geográfica, ¿no es cierto? Y es más, todos los integrantes, todos los seres vivos, incluyendo las personas, ¿no es cierto?, que en ese tiempo eran llamados súbditos, ¿no?, pertenecían al señor feudal, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el señor? El señor feudal solamente se dedicaba a administrar sus recursos, ¿no es cierto?, sus propiedades. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, los que trabajaban, ¿no es cierto?, los vasallos, ¿no es cierto?, los vasallos, que eran las personas que trabajaban para el señor feudal, ¿no es cierto? Entonces, le pagaban por trabajar en sus tierras, ¿no? Les daban, eso se llamaba el cobro de impuestos. ¿Para qué? Para que el señor feudal, ¿no es cierto?, tenga la disposición de dinero, ¿no? Y le decía, pues, ¿no es cierto?, o sea, uno de los motivos que le decía, o que les invocaba para efectos de hacer eso, es que él pues, los protegía, ¿no? Con lo que ellos aportaban, ¿no? Los protegía, en realidad era para que ellos vivieran pues, como, digamos, ¿no es cierto?, como reyes, ¿no? Entonces, quienes usaban la contabilidad eran los feudos, los señores feudales, y también la iglesia, ¿no? En la Edad Media, ¿no es cierto? Jenny Margot. La iglesia también tenía terrenos, ¿no? Y también cobraba, ¿no? Les cobraba impuestos, ¿no? En ese tiempo, el clero, ¿no? El clero eclesiástico en la Edad Media. Muy bien. A ver, vamos a irnos. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde es Eliana Márquez? No ha entrado todavía. Jenny Marisol. Jenny Marisol. ¿Está Jenny Marisol? Jenny Marisol, si no puede decir, no está tampoco, ¿no? Ya está. A ver. Carolina Juro. Carolina Juro. Tampoco está Carolina Juro. Tampoco está Soledad, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. A ver, así les voy a preguntar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora nos vamos a la segunda sesión, ¿no es cierto? La sesión 2. Vamos a hablar del tema de la empresa, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con la primera. La empresa. Dice, primero voy a leer, después lo vamos a analizar. Ojo que para analizar también voy a pedir su participación, ¿listo? Dice, hoy la empresa se ha constituido en el paradigma, ¿no es cierto?, de la eficiencia organizativa, hasta el punto de que cuando hay que conseguir un objetivo complejo, ¿no es cierto?, un objetivo complicado, como producir un bien, distribuirlo o prestar un servicio, la humanidad no ha encontrado todavía un procedimiento más eficaz y eficiente que hacerlo a través de una institución que llamamos empresa.
¿De acuerdo? Esa es una introducción a la empresa, ¿no es cierto? Acá vamos a mencionar, las empresas, ¿no es cierto?, se rigen, no sé, o se han constituido, o se han originado, ¿no?, para efectos de la eficiencia organizativa, o sea, que se organicen más eficientemente, ¿no? Busca la eficiencia organizativa, ¿no? ¿Para qué? Para poder conseguir los objetivos, ¿no?, planteados, ¿no? Objetivos planteados. Y esos objetivos pueden ser, pues, complejos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, producir un bien. Estamos hablando ahí ya de las empresas industriales o productivas, ¿no es cierto? Producir un bien. Industriales, transformar un bien, una materia prima y convertirla en un bien. Distribuirlo, otro giro de empresas. Desde acá ya vemos las clases de empresas. Las empresas comercializadoras de la distribución, o prestar un servicio, ¿no? Son las empresas de servicio. Estamos viendo una clasificación de empresas acá, ¿no? Dice, la humanidad no ha encontrado todavía un procedimiento más eficaz y eficiente que hacerlo a través de la empresa. ¿Qué cosa? Producir, distribuir, ¿no es cierto?, un bien o prestar un servicio. Entonces, la forma más eficiente que